Hola, yo soy Álvaro Venegas, residente del programa de Medicina de Urgencia y Emergencia de la Universidad de San Sebastián. Y en esta ocasión vamos a conversar un poco de un concepto que es fundamental en nuestra práctica clínica, especialmente en el servicio de urgencia, que es la evaluación primaria. Primero quiero dejarlos invitados a nuestra segunda jornada de Medicina de Urgencia, que vamos a realizar el día 22 de agosto de 2024 y que en general, desde el punto de vista presencial, es para los internos y alumnos de la Universidad San Sebastián de Santiago. Hay algunos invitados especiales de algunos otros lados, pero lo vamos a transmitir por streaming, nuestro canal de YouTube, por Instagram y un streaming especial para que estén atentos y se puedan conectar y ver las charlas que tenemos preparadas para ustedes. Son charlas interesantes de temas que son relevantes y frecuentes en el servicio de urgencia, así que está preparado con cariño para que se conecten y la puedan ver. Y volviendo de lleno a nuestra clase, estos son los mensajes que quiero que se lleven de esta presentación. Primero, que la evaluación primaria es el primer enfrentamiento que tenemos con el paciente. Segundo, que su objetivo es pesquisar patología de tiempo dependiente y mantener vivo al paciente. Tercero, que una evaluación primaria alterada tiene que gatillar una conducta, tenemos que corregir las cosas que vayamos encontrando. Y por último, si corregimos acciones, o sea, tomamos acciones, tenemos que reevaluarlas. Tenemos que ver si lo que hicimos en el paciente tuvo el fruto que nosotros esperábamos o tenemos que volver a tomar una nueva acción para volver a reevaluar y así en un ciclo sin fin. Pero, ¿qué es este concepto de evaluación primaria? Y la verdad es que esto en realidad nace del trauma, nace de un cirujano y que en realidad todos conocen como el famoso ABC del trauma. El tema es que nosotros en medicina de urgencia lo hemos tomado y lo hemos incorporado como una herramienta útil para evaluar a cada paciente que vemos en el servicio de urgencia. Y como les digo, las sociedades de medicina de urgencia del mundo, Estados Unidos, Chile y otras, toman este concepto de evaluación primaria y lo convierten en una herramienta que es útil para evaluar a cada paciente que vemos en el servicio de urgencia para determinar si está grave o no está grave, qué cosas tenemos que corregir y que vamos a conversar de aquí en adelante cómo se realiza y en qué se basa y qué es lo que estamos buscando finalmente. Y como su nombre lo dice, es el primer enfrentamiento que tenemos con el paciente. Y en realidad esta debe ser hecha tanto por el personal médico, el personal de enfermería, personal técnico, ¿ya? En el fondo, todo el equipo de salud tiene que estar familiarizado con este concepto para que cada uno lo realice y así podamos pesquisar entre todos estas patologías que no queremos que se nos pasen. Hay que entender que la evaluación primaria consta de dos partes principalmente, una parte que es subjetiva y una parte que es objetiva. Y la parte que es subjetiva vamos a determinar si el paciente se ve bien o se ve mal y va a depender mucho de la expertise de quien está haciendo esta evaluación. Realmente, como les digo, según qué tantas veces hayamos realizado nuestra evaluación primaria, cuántos pacientes hayamos visto en nuestra vida, vamos a ser más expertos en esta primera evaluación que es subjetiva. Y vamos a ver que lo importante, insisto, es responder una pregunta súper sencilla. ¿Ese paciente se ve bien o ese paciente se ve mal? Porque eso va a definir si el paciente puede ir a completar su evaluación primaria objetiva a un box o eventualmente requerimos pasarle un box monitorizado para completar esta evaluación primaria porque el paciente está grave. Aquí tenemos una paciente que está en el suelo, aparentemente comprometida de conciencia, se ve algo pálida, pero rápidamente uno podría decir, esta paciente se ve mal, algo le pasa. Y ese algo le pasa es con muy poca información. Y aquí esto puede ser un paro cardiorrespiratorio, puede ser una convulsión que está posictal, puede ser un síncope, puede ser hipoglicemia, como también puede ser una persona que tiene una crisis de ansiedad y está fingiendo. Pero solo con verla sabemos que tenemos que actuar rápido porque tenemos varias patologías que hay que descartar rápidamente. Entonces tenemos que saber que este paciente va a ir a un lugar monitorizado y vamos a completar nuestra evaluación en un lugar más seguro y mucho más rápido. Lo mismo con este otro paciente, un paciente aparentemente adulto mayor, que está aparentemente quejándose y con una mano en el pecho. Uno podría rápidamente pensar que esto es un infarto o el miocardio, pero también podría ser un reflujo, podría ser un erupto que está ahí atrapado, podría ser que el paciente solamente le duele el pecho porque levantó una caja muy pesada. Pero como no podemos saberlo y rápidamente vemos que el paciente se ve mal, lo que tenemos que hacer es actuar rápido y llevarlo a un lugar donde podamos completar nuestra evaluación de forma precoz. En cambio, esta tercera paciente se ve bien, está tranquila, entramos al box, este sonríe, te empieza a contar la historia, o en su efecto nosotros estamos sentados en la urgencia y pasa una paciente que entra al box caminando, contándoles la historia
a la TENS, y obviamente ese paciente tiene una evaluación subjetiva que está buena, por tanto, no tenemos que correr de entrada. Y una vez que realizamos nuestra evaluación subjetiva, que se demora un par de segundos prácticamente, independiente si esta es si el paciente se ve bien o el paciente se ve mal, lo que vamos a hacer es completar nuestra evaluación primaria con la parte que es más objetiva. Y aquí está el famoso ABCDE, que en medicina de urgencia nosotros agregamos algo que es muy importante, que es el ultrasonido. Y aquí lo que hacemos es que en la A vemos la vía aérea si está permeable o no, si está en línea media o no. En contexto de trauma vamos a buscar cómo está la columna cervical. Punto de vista de la B, vamos a ver la frecuencia respiratoria, la mecánica ventilatoria y la saturación, en el fondo los números. Desde el punto de vista de la C, vamos a ver cómo está la hemodinámica de nuestro paciente, frecuencia cardíaca, presión arterial, pero agregamos también el Gini Capillary Motoring Score, que lo vamos a describir un poco más adelante. Los pacientes graves, nosotros nos encanta en la medicina de urgencia el ultrasonido, porque nos da mucha información y vamos, no es objetivo esta clase de hablar de ultrasonido, pero hay que saber que lo utilizamos mucho dentro de nuestra evaluación primaria. Desde el punto de vista de la D, es un examen neurológico muy acotado, que nos responde si el paciente está alerta o no, está orientado, si focaliza o no pensando en un accidente vascular, o cómo están las pupilas pensando en alguna hemorragia intracraniana, un trauma, alguna alteración que requiere un manejo muy rápido. Y después viene la E, que es la exposición, que es buscar lesiones cutáneas, hacer un examen físico un poquito más segmentario, buscando otras cosas. Y aquí también en la evaluación primaria siempre está el hemoglucotest y muchas veces el electrocardiograma para tomar decisiones rápidas en nuestro paciente. ¿Y cuál es el objetivo de hacer esta evaluación primaria subjetiva y objetiva? Lo principal es definir dos caminos. Si el paciente está estable o el paciente está inestable, porque esto nos va a definir si es que hay que tomar medidas rápidas en el paciente o no. Porque rápidamente, si definimos en un par de segundos que el paciente está inestable, significa que tenemos que hacer cosas antes de pensar en buscar diagnósticos específicos. Si el paciente, por ejemplo, en el ABC tienen la vía aérea que no está permeable o el paciente no ventila, habrá que intubarlo o ventilarlo con bolsa mascarilla. Si el paciente está desaturando, le pondremos oxígeno o el paciente está hipotenso, quizás requiere volumen o drogas vasoactivas. Desde el punto de vista de la D, si el paciente lo examinamos, está vigil y no mueve un lado del cuerpo, estaremos pensando que sea un accidente vascular y rápidamente ir a escáner. Si está comprometido con conciencia y el involucro está bajo, pensaremos en la hipoglicemia y la vamos a corregir. Y si el paciente está grave y no sabemos por dónde va, buscaremos más información con el ultrasonido. En el fondo, nos damos cuenta que solo con esta evaluación, sin siquiera hablar de diagnóstico, ya estamos haciendo muchas cosas para mantener al paciente estable y poder después obtener más información y llegar a un diagnóstico específico. Pero no podemos pensar en llevar al paciente a escáner si el paciente satura 70. Tenemos que hacer cosas antes para estabilizar al paciente y tener paciente que diagnosticar. Y lo otro importante de esta evaluación rápida, subjetiva y objetiva es diagnosticar patologías tiempo dependientes. Por ejemplo, rápidamente identificar el paro respiratorio, rápidamente ver que el paciente focaliza y pensar en accidente vascular, definir que el paciente está en shock y, por ejemplo, con la ayuda del ultrasonido, definir qué tipo de shock tiene este paciente. Si el paciente está en insuficiencia respiratoria, ir a corregir eso, rápidamente identificar la hipoglicemia y corregirla, o identificar el shock séptico, porque todas estas son patologías que son tiempo dependientes. O sea, entre más tiempo pase sin ser diagnosticadas y sin ser tratadas, el paciente va a tener más morbimortalidad. Y por tanto, un objetivo importante de la evaluación primaria es mantener al paciente vivo. Así que como conclusión de esta primera parte de la presentación es entender que el objetivo principal de la acción primaria son estos dos. Uno, mantener al paciente vivo. Tenemos que tener paciente que diagnosticar, por tanto, tenemos que estabilizarlo para poder llegar a los exámenes, llegar a las imágenes, llegar a una historia clínica detallada para poder hacer diagnóstico. Y segundo, rápidamente tenemos que diagnosticar patologías que son tiempo dependientes, que si nosotros no las tratamos rápidamente, el paciente va a tener un pésimo outcome. Así que estos dos objetivos tenemos que tenerlo en mente cuando pensamos en una evaluación primaria. Desglosar rápidamente cada una de las partes o de las letras que tiene esta evaluación primaria. Y vamos a partir con la letra A. En la A vamos a responder preguntas que son simples. Lo primero es si el paciente tiene una vía permeable o no. Y aquí, lo primero, si el paciente está conversando, sabemos que la vía aérea está permeable. En cambio, en un paciente comprometido de conciencia, lo que vamos a ir a hacer es revisar la boca, ver si hay restos de comida, ver si hay secreciones que hay que aspirar, ver si hay un cuerpo extraño que hay que sacar, porque si el paciente no está ventilando y tiene una vía aérea obstruida, tenemos que ir a corregirlo, porque si no el paciente rápidamente va a fallecer si no lo hacemos.
Segundo, vamos a ver cómo está la tráquea, si está en línea media o no. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, el neumotórax de tensión en un paciente chequeado, si nosotros lo pesquisamos rápido y lo corregimos rápido, estamos salvando la vida del paciente. Y si no lo corregimos rápido, el paciente rápidamente puede fallecer por esta causa. Desde el punto de vista de la columna cervical, no siempre se asegura, solamente si es que estamos pensando en contexto de un trauma y que eso puede haber causado un daño a la columna cervical. Si no hay trauma, esta parte realmente la obviamos. Desde el punto de vista de la letra B, aquí se pone un poco más complejo, pero también son preguntas que son bastante simples. Primero, si el paciente respira o no respira, para identificar rápidamente un paro respiratorio o un paro cardiorrespiratorio. Segundo, cómo está la frecuencia respiratoria. Y esto es importante. En épocas de pandemia nos acostumbramos a contar la frecuencia respiratoria porque estábamos con el COVID y después dejamos de hacerlo nuevamente. Pero esto nos da mucha información. Si el paciente está taquimnéico, puede ser por una sepsis, puede ser porque esté choqueado, puede ser porque esté acidótico. Por tanto, nos va a ayudar a identificar muchas cosas en la frecuencia respiratoria. Y una frecuencia respiratoria alterada no es normal en un paciente que no está con fiebre, que está tranquilo sentado. Si está taquimnéico, puede ser, ojo, el primer signo de sepsis. Tercero, la saturación. ¿Cómo están los números? Si el paciente está saturando 70, 80, hay que ponerle oxígeno, por tanto rápidamente hay que identificarlo. Lo otro es el uso de musculatura accesoria. Y aquí es importante ver cómo respira el paciente, porque si el paciente está saturando 93, pero respira con el abdomen, está con frecuencia respiratoria de 35, claro, satura normal, y quizás usted puede decir, no requiere oxígeno, pero está ocupando todos sus mecanismos para llegar a esa saturación. Así que probablemente sí requiere oxígeno y siempre hay que meter la saturación en el contexto de la musculatura y de la frecuencia respiratoria del paciente. Así que es relevante evaluarlo. Y por último, vamos a ver cómo está el tórax. Si está simétrico o asimétrico, pensando en que, nuevamente, neumotórax tensión, que es una patología rápidamente debemos corregir, si no el paciente puede fallecer. Desde el punto de vista de la C, la pregunta importante a responder es, ¿el paciente tiene o no tiene un compromiso hemodinámico? Y aquí tenemos herramientas que tenemos que usar y utilizar en el servicio de urgencia. Primero, los números. ¿Cómo está la frecuencia cardíaca? ¿Cómo está la presión arterial? Si está muy taquicárdico o si está muy hipotenso el paciente. O a veces el paciente está muy hipertenso y está desaturando, pensando, por ejemplo, en un escape, una edema pulmonar agudo que hay que corregir rápidamente. Pero también hay herramientas que no son utilizadas tan frecuentemente, pero que tenemos que adquirirlas. Por ejemplo, el higiene capilar, ver cómo está la perfusión del paciente, cómo están las extremidades, si están frías o no, y cómo está el Mottling Score. Que esto qué nos dice, que nos va a decir que hay sangre que el cuerpo no está llevando a la piel para poder llevarlo a órganos más nobles. Y eso lo podemos identificar rápidamente tocando la mano del paciente, mirando las piernas del paciente. Y entender que también hay un concepto que se llama shock index, que lo que nos hace, lo que dice es una relación entre la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica. Y esto nos puede decir que si el paciente tiene un shock index que es normal, bajo 0,7, estamos tranquilos. Pero si el shock index está alterado, significa que el paciente tiene una taquicardia excesiva y eso nos está provocando incluso que la presión arterial suba. Por tanto, es un signo inminente de que el paciente está choqueado. ¿Ya? Y muchas veces también se utiliza un shock index mayor a 0,8 para predecir que el paciente puede pararse por la intubación. Así que es una herramienta que tenemos que incorporar incluso en el TRIAGE, que me parece razonable que el personal paramédico o enfermería lo tengan presente para poder utilizarlo. También está el higiene capilar, que es este concepto de apretar el dedo del paciente hasta que se ponga blanco y ver cuánto tiempo se demora en recuperar su color, que se llama el relleno capilar, y si este es mayor a 3 segundos, específicamente mayor a 5, el paciente está sacrificando la piel por llevar esa sangre a otras partes del cuerpo. Y esto lo demostró muy bien el trabajo del Andrómeda Shock, que es un estudio chileno, okay, multicéntrico, que hizo el doctor Glenn Hernández y su equipo, y que demostró que el higiene capilar no es inferior al lactato. O sea, si ustedes creen que el lactato es un muy buen examen, sepan que tomarle la mano al paciente y apretarle el dedo es prácticamente igual y es gratuito y se puede repetir cuantas veces quiera. Si nosotros reanimamos a un paciente con volumen o con drogas y vemos cómo mejora el relleno capilar, estamos pidiendo lactato seriado, pero hecho por nosotros mismos y mucho más barato. Y por último está el score de Mottling, que es exactamente lo mismo que hemos conversado de cómo se sacrifica la piel para llevar sangre a otras partes del cuerpo, pero se realizó un score que es este, que es score de Mottling, que uno ve las piernas del paciente y ve este moteado, este reticulado que se ve en la foto de la derecha, Mottling Score 4, que está llegando a la ingle,
Y en el fondo de la foto de la izquierda tenemos un mottling score que tiene 2 puntos que solo compromete la zona de la rodilla. Entre más arriba de la pierna llegue el moteado, más alto es el mottling, por tanto, más piel se está sacrificando y mayor mortalidad tiene este paciente. Es una herramienta que tenemos que incorporar en la evaluación de la hemodinamia de los pacientes en el servicio de urgencia. Y llegando a la D, aquí la pregunta es, ¿hay alguna alteración neurológica urgente o no? Y aquí vamos a responder preguntas simples. Primero, ¿cómo está la conciencia del paciente? Y aquí lo vamos a dividir en 5 grupos. Vigil, si el paciente está despierto espontáneo. Sopor superficial, si despierta cuando nosotros le hablamos al paciente. Y después que dejamos de hablar, el paciente se duerme. Por ejemplo, sopor medio, si el paciente despierta al tacto. Sopor profundo, si necesita un estímulo nociceptivo o doloroso para que el paciente despierte. Y coma, si el paciente no responde ni siquiera a los estímulos dolorosos. ¿Ok? Por otro lado, vamos a ver si el paciente tiene alguna focalidad neurológica. La pregunta es, ¿moviliza las 4 extremidades o no? Por ejemplo, si no moviliza un hemicuerpo derecho, estaríamos pensando en un accidente vascular. Si no moviliza las extremidades inferiores, pensamos en una paraparesia, quizá una lesión medular, por ejemplo. Entonces tenemos que rápidamente ver si es que moviliza las extremidades o no. ¿Cómo están las pupilas? ¿Simétricas o no simétricas? ¿Responden o no al reflejo fotomotor? Pensando en que en una hemorragia intracraniana, por ejemplo, un tumor que esté comprimiendo, algo que esté causando que el par craneano esté alterado. Y por último, repetimos nuevamente si el paciente protege o no protege la vía aérea. Volvemos a repasar esa parte, porque la vía aérea es muy importante, porque si el paciente no protege y no puede ventilar bien, el paciente puede fallecer rápidamente. Y aquí, ojo con utilizar la escala de Glasgow, que antiguamente Glasgow menos de 8 significaba intubar a los pacientes, y la verdad que eso no es realmente así. La escala de Glasgow es muy buena, es simple, pero también al ser simple se le escapan cosas. Y en realidad la validación que tiene la escala de Glasgow es solo para evaluar pacientes con trauma, específicamente con TEC, para definir si realización de cirugías, pronóstico neurológico, y no necesariamente para decir si el paciente se intuba o no se intuba. De hecho, ya hay muchos trabajos que pacientes intoxicados con medicamentos, con Glasgow menos de 8, no se benefician de intubación y andan igual de bien si no se intuban y se apoyan con ventilación invasiva, con ambuceo o con buen posicionamiento de la vía aérea. Por tanto, ojo con ocupar el Glasgow para decidir intubar a un paciente, porque muchas veces se intuban los pacientes de más y el paciente no requiere ser intubado. 2 palabras del ultrasonido, la verdad que no es una clase de eco en urgencia, pero saber que en los pacientes que están graves, que tienen evaluación primaria alterada, que los tenemos en el reanimador, el ultrasonido es una herramienta muy importante para poder obtener información y, por ejemplo, clasificar el tipo de shock que tiene el paciente, ver si tiene sangrados activos, por ejemplo, en contexto de trauma, ver si tiene derrames pericárdios que hay que corregir rápidamente, ver cómo está la contractilidad cardíaca para ver si el contexto de shock es un shock cardiogénico o no, y hay varios protocolos, RASH, IFAS, Blue. La verdad que uno puede irlos leyendo. Lo importante es saber cómo hacerlo, entrenarse en ultrasonido. Cada día estamos encontrando que todo servicio de urgencia tiene ultrasonido. Entonces el personal médico debería poder aplicar esta herramienta, entrenarse cada día más y saber ocuparla específicamente en los escenarios graves. Desde el punto de vista de la E, ya cuando pasamos a las primeras 4 letras y llegamos a la exposición, aquí nunca podemos olvidar el hemoglucotés, el electrocardiograma si es que tenemos tiempo para poder tomarlo, y la temperatura. No es lo mismo un paciente comprometido con ciencia con fiebre que sin fiebre. Por tanto, son cosas que no podemos olvidar, además de exponer al paciente, ver lesiones, cuando lo exponemos volvemos a ver el Mottling Score, por ejemplo, ¿ok? Quizás ocultamos al paciente para buscar alguna cosa específica, tocamos el abdomen. Tenemos que llegar a esa parte una vez corregidas o evaluadas las primeras y corregidas las alteraciones que encontramos. ¿Qué hacemos con esta información? ¿Qué hacemos? Porque ya hablamos de A, B, C, U, D, E y obtuvimos información, encontramos cosas en el examen, vimos que hay cosas alteradas. ¿Qué hacemos con eso? Claramente lo que tenemos que hacer es tomar acciones importantes. Y las primeras acciones relevantes en un paciente que tiene una evaluación subjetiva alterada es ponerle un monitor, eventualmente ponerle oxígeno, y la enfermería que le ponga unas vías venosas, tomarle el hemoluco para completar la evaluación de la parte de la E, ver el pulso, obviamente, si el paciente tiene pulso o no, o respira o no respira, y eventualmente mandar a alguien a sacar una historia clínica para ver qué le pasó a este paciente. Pero son acciones primarias que tenemos que tener para lo básico de monitorizar a un paciente. Y después, ¿qué más? ¿Qué más hacemos con el paciente que
lo pasamos al reanimador, le pusimos el monitor, hicimos estas cosas. La verdad es que depende. Depende del paciente, depende de las alteraciones que encontremos y también depende del tiempo. Y aquí es fundamental entender que si tenemos una evaluación primaria alterada, sea la A, la B, la C, la D, tenemos que tomar acciones. Si el paciente satura 80, le ponemos oxígeno, puede ser naricera, puede ser una mascarilla de reservorio, y tenemos que reevaluar si esa acción mejoró la saturación del paciente. Porque si no mejoró, sigue saturando, mejoró de 80 a 85, 87, quizás tenemos que escalarnos a CENAF, quizás tenemos que ponerle un BNI y volver a reevaluar nuestra acción para ver si logró el objetivo que nosotros queríamos. Si el paciente está hipotenso, le pasamos volumen y vemos si responde a volumen y vemos si requiere algo más o estamos tranquilos para poder seguir adelante. Y ojo, que si tenemos un paciente que se veía tranquilo, estaba conversando, le hicimos una evaluación primaria completa y está normal, esto no significa que el paciente no tenga nada grave. Esto significa que tenemos tiempo, tenemos un paciente que está estable, definimos subjetivo, objetivo, tranquilo, está estable. ¿Tenemos tiempo para qué? Para muestra clínica, un examen físico completo, esperar exámenes de sangre, esperar imágenes, para poder llegar a un diagnóstico de qué es lo que le pasa al paciente según el motivo de consulta por el cual llegó. Pero ojo, evaluación primaria normal no significa que el paciente no tenga nada grave, solo significa que tenemos tiempo para hacer el diagnóstico de los servicios de urgencia. Y por último, como para ir resumiendo esta parte, tenemos un paciente, le hacemos una evaluación primaria subjetiva, el paciente se ve bien, tenemos tiempo para respirar, podemos evaluarlo en un box con tranquilidad y vamos a ver qué es lo que le pasa. Si el paciente se ve mal, tiene una evaluación subjetiva alterada, hay que sonar la alarma, pasar al paciente al reanimador, monitor, oxígeno, vía venosa, hemoglucotés y empezar a conversar. En ambos casos, tenemos que completar nuestra evaluación primaria objetiva, A, B, C, U, si es necesario, D, E, y ver, obtener información para ver qué es lo que le pasa al paciente y qué cosas tenemos que corregir para seguir avanzando. Si la evaluación objetiva está normal, recuerden, tenemos tiempo, no significa que no tenga nada grave, pero tenemos tiempo para historia, examen físico, exámenes, imágenes. Ahora, si la evaluación objetiva está alterada, tenemos que tomar acciones. Tomar acciones para ir corrigiendo estas cosas y mantener a nuestro paciente vivo para poder finalmente llegar a un diagnóstico de qué es lo que le pasa. Entonces, ¿qué hemos conversado en esta presentación? Que la evaluación primaria es el primer enfrentamiento con el paciente. Hay que hacerlo en cada paciente que vemos para que no se nos vayan a pasar cosas. Segundo, su objetivo es pesquisar patología a tiempo dependiente y mantener al paciente vivo. Necesitamos tener paciente para poder llegar a un diagnóstico. Tercero, si tenemos una evaluación primaria que está alterada, debemos gatillar una conducta. Esta puede ser volumen, puede ser oxígeno, puede ser intubar, puede ser corregir azúcar. Pero una vez que encontramos algo alterado, tenemos que ir a corregirlo rápidamente. Y una vez que tomamos acciones, tenemos que reevaluarla en un ciclo sin fin hasta que logramos la estabilidad del paciente para que pueda ir a imágenes, esperar exámenes, conversar con la familia, conversar con interconsultores para tomar la mejor conducta con el paciente. Pero siempre lograr la estabilidad de nuestro paciente en el servicio de urgencia. Eso, gente, espero que les haya gustado esta clase, que puedan utilizarla y la puedan compartir con sus compañeros. Únanse a la cuenta, al canal de YouTube que tenemos. Síganos en Instagram, síganos en X, que cada día vamos publicando cosas de medicina de urgencia. Cuídense, chao, chao.